Principales distribuciones. Lógica de inferencia estadística. Tiene dos problemas: estimación de los parámetros de la población y contraste de hipótesis. Muestreo. El muestreo es una parte de la población y es representativa de la misma. Se divide en varios tipos, que es muestreo aleatorio, que garantiza que toda la muestra tiene un tamaño fijo y tiene la misma probabilidad de ser seleccionados de la muestra. Representa la población con igual proporción de características de la población relevantes de la investigación. Asignación aleatoria garantiza, dentro de los límites del azar, la homogeneidad de los grupos que están en las diferentes condiciones. Es muestreo no probabilístico. No emplea la extensión aleatoria. Un ejemplo es el llamado muestreo por cuotas. Se clasifica a la población en subgrupos o cuotas. La muestra es elegida de acuerdo al criterio del investigador, los miembros que sean más representativos. Muestreo probabilístico. En la muestra se selecciona de forma aleatoria, de forma que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El muestreo aleatorio simple. La selección es al azar y se requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que compone la población para ser numerados. El muestreo estratificado se fundamenta en la suposición de la existencia de estratos en la población y tiene una gran homogeneidad. El muestreo se obtiene mediante la razón existente entre el tamaño de la muestra deseada sobre el tamaño de la población en estudio. La distribución muestral estudia el comportamiento de la muestra. Distribución muestral de medidas. Se construye enumerando los diferentes valores de cada media en una columna y frecuencia de su ocurrencia en la otra. Estimación de parámetros. Se selecciona aleatoriamente una muestra de la población de interés, calcula la estimación puntual de parámetros y asocia una medida. Una medida de su variabilidad, el cual toma la forma de un intervalo de confianza del parámetro de interés. En lugar de calcular un solo punto, se tiene un conjunto de puntos adyacentes. Lógica de la contrastación de hipótesis. Se elige un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar para que sea comparado con su valor teórico o crítico. Formación de hipótesis que han de contrastarse. Primero se enuncia la hipótesis nula, posteriormente la hipótesis alterna. La naturaleza de la hipótesis de investigación determina la forma en que se enunciará la hipótesis alterna, puesto que cuando aquella está interesada en comparar dos condiciones, la hipótesis alterna adquiere diferentes formas que dependen del tipo de información que busca el investigador. Elección de la prueba estadística. Hay dos tipos de consideraciones que debe tener presente cuando va a elegir una prueba estadística metodología. Distribución muestral.
es aquella que se obtiene a tomar todos los valores posibles de un estadístico calculado. Este demuestra de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. Nivel de significación. Es la cantidad de riesgos que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula. Región de rechazo. Subconjunto de valores externos de la distribución muestral que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja si la hipótesis nula es verdadera. La localización de la región de rechazo bajo la curva depende del tipo de hipótesis alterna. Decisión. Se escoge la primera opción con el fundamento de que el valor particular obtenido tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja cuando la hipótesis nula es cierta. Tipo de error se divide en dos, considerando el estado real de las cosas y la decisión que toma el investigador.